Muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos esta tarde de martes, último martes del mes de julio. Hoy vamos a hablar de la importancia, de la figura del graduado social en el mundo de los recursos humanos y de la dirección de recursos humanos. Para ello, contamos con José Sáez, graduado social y manager laboral, además de profesor en nuestro máster. Buenas tardes, Pepe. Hola, ¿qué tal, Paloma? Buenas ¿Cómo tardes. Muchas estás? gracias. Encantada de contar contigo esta tarde. Y Gracias. además un honor. Con nosotros, además, esta tarde, Eduardo Ruiz, presidente del Colegio de Graduados Sociales de Málaga y, graduado social, mediador, divulgador jurídico. Buenas tardes, Eduardo. Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Bueno, con muchas ganas de escucharte, ¿no? De ese valor, de añadir ese valor a nuestra titulación y a nuestra formación profesional que abordamos todos en el máster de recursos humanos. O sea, por nuestra parte, agradeceros a los que estáis en el directo y a los que nos vais a ver en diferido. Compartiremos la grabación al final. Haremos una ronda de preguntas al cierre para que queden todas resueltas y aquellos que nos veáis en diferido podéis compartirlas con nosotros por correo o en LinkedIn. Por nuestra parte, Eduardo, cuando quieras. Bueno, me toca a mí, ¿no? Pues nada, buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. Yo encantado y agradecido de que hayáis contado no tanto conmigo, sino con el Colegio de Graduados Sociales de Málaga y de Melilla. En esta sesión, que yo entiendo que va a ser muy interesante porque se trata de divulgar un poco lo que es la conexión del grado en relaciones laborales con la profesión de graduado social, las salidas que tiene en recursos humanos y como dice la propia titulación del grado, relaciones laborales y recursos humanos, que no es exactamente lo mismo una cosa que la otra. Entonces, yo sí quería inicialmente, porque tengo aquí una presentación que si os parece la voy a compartir. No la tengo, a ver, aquí. Decidme ahora si se ve bien. Bueno, le he puesto esta presentación, Se ve. básicamente, estupendo. Pues la dejo tal cual, ¿no? La voy pasando y se ve bien. Pues esta presentación básicamente la traigo para que tengáis un soporte, o yo tenga, mejor dicho, un soporte para lo que os voy a comentar. Voy a hacer digamos, un paseo sobre lo que actualmente creo que en el día a día llama un poco más nuestro trabajo, es decir, lo que más resaltaría en la situación actual de las relaciones laborales y de los recursos humanos. Porque, vaya por delante que la profesión de graduado social es la aplicación profesional práctica de la titulación del grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos, ¿no? Esto, para que se entienda más fácilmente, es como ocurre con el grado en Derecho, ¿no? Pues se tiene el grado en Derecho y cuando se ejerce, pues se es abogado, ¿no? O abogada. Aquí pasa lo mismo, hace el grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos y cuando ejerce profesionalmente eres graduado social. Vale, pues este título que pongo aquí, la profesión de graduado social, pues esencial para la gestión de los recursos humanos en la empresa, viene un poco por eso, ¿no? Para que se entienda fácil, para que se vea que cuando haces este grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos y ejerce como graduado social, es la profesión que está especializada para precisamente acometer esa actividad de las relaciones laborales y de los recursos humanos, como su propio nombre indica. Lo que pasa que parece que a veces esto, que parece una obviedad, pues hay que recalcarlo, ¿no? Porque es la titulación por esencia. Bien, las empresas, pues evidentemente necesitan gestionar las relaciones laborales, que no es exactamente lo mismo que los recursos humanos, como apuntaba antes, y los recursos humanos. Yo voy a hacer, como he dicho, un pequeño paseo por algunos puntos que creo que son interesantes, que a lo mejor pueden aportar cierta luz de por qué es tan necesario que una organización tenga un graduado social para ocuparse de toda esta materia, ¿no? Lo he dividido, o lo he repartido en 6 puntos. El sexto sería las conclusiones, pero el primero sería la profesión de graduado social versus el grado en relaciones laborales y recursos humanos. Bueno, aquí simplemente quiero tocar 3 ideas, que ya prácticamente le he dicho, ¿no?
Yo entiendo que casi todos los que me estáis escuchando tendréis una formación en la materia. No sé exactamente si habéis hecho el grado o no lo habéis hecho, en cualquier caso. Los que lo habéis hecho, esto sonará, no es que os Yo, suene, es que ya lo sabéis. yo hice la Sí, sí, diplomatura. ha hecho la diplomatura. La Pero diplomatura. Es cierto que después he hecho algo de ciencias del trabajo, que luego por la UOC he pasado al grado, pero que tengo ahí colgado. Pero he hecho la diplomatura. Soy eres de cuando había la diplomado, diplomatura. eres graduado social diplomado. Exactamente. Exactamente. Estoy dentro del colegio sin ejercer, pero estoy dentro del colegio. O sea que De Sevilla, tú estás como colegiado no ejerciente. Exactamente, en Sevilla. Perfecto. Sí. Eso es lo que deben de hacer todos los que todavía no han empezado a ejercer, porque es la mejor manera de ir viendo ese camino hacia la profesión, ¿no? Vale, pues aquí en este esquema, que es muy básico, pero creo que es esencial para tener el principio y la base para comentar todo esto, es precisamente lo que antes decía, ¿no? ¿Qué es la titulación? ¿Qué es el grado? ¿Y qué es el graduado social? Bueno, pues al final, para resumirlo y también ver esa conexión, he incluido otro apartadito que es el colegio profesional, ¿no? Hay que tener en cuenta que para poder ejercer la profesión de graduado social, esta profesión está regulada por ley y tiene que ser colegiado para poder ejercer como graduado social propiamente, ¿vale? O sea, no quiere decir esto que una persona que en una empresa pues tenga una responsabilidad de recursos humanos tenga que estar colegiado obligatoriamente. Ahora, si quiere ejercer como graduado social, con ese nombre y apellido, si quiere ser profesional graduado social, tiene que estar colegiado. Colegiado ejerciente o colegiado de empresa. ¿Vale? En los colegios profesionales tenemos digamos, tres tipos de colegiación. El colegiado ejerciente, el no ejerciente y el ejerciente de empresa. ¿Qué diferencia hay entre el ejerciente de empresa y el ejerciente a secas? Pues la diferencia está en que el ejerciente de empresa trabaja solo y exclusivamente para una empresa. Es decir, si a un compañero, a una compañera lo contrata, ¿qué te digo yo? ¿Qué os digo? Pues una corporación, CEPSA, pues trabaja para CEPSA, punto y final. Entonces sería un ejerciente de empresa. Ahora, si esa persona va a trabajar y va a tener una cartera de clientes y se va a dedicar profesionalmente de manera independiente, como profesional libre, sería un colegiado ejerciente. Bueno, pues la profesión no solamente habilita para gestionar el personal de una empresa, de una organización, como puede ser gestionar el departamento de recursos humanos o como puede ser gestionar el departamento de relaciones laborales o los dos, depende de la dimensión de la organización, sino que también puede acudir a los tribunales. Es decir, el graduado social, una vez que ya está colegiado como ejerciente, puede acudir a los tribunales porque es en el ámbito de la jurisdicción social y en el ámbito del contencioso, perdón, del mercantil, cuando actúa en procedimientos concursales representando a los trabajadores. Ahí solamente en representación de los trabajadores. Pero en la jurisdicción social tiene plena representación tanto de empresa como de trabajadores. Entonces, eso amplía el margen de actividad de una manera muy completa porque, evidentemente, cuando se tiene una responsabilidad en un departamento de relaciones laborales, surgen conflictos. Y cuando surgen conflictos, pues nos podemos encontrar que nos llega a la empresa, yo me pongo en el caso de que yo esté trabajando en un departamento, en una empresa, o que sea un profesional libre que asesoro en esos aspectos a una empresa, pues me puede llegar una demanda de un trabajador. Muy bien, pues entonces yo tendré la posibilidad de acudir al juzgado representando a esa empresa. Y si soy un profesional que tengo un trabajador que me viene con el problema y presenta una reclamación, bueno, presenta a través del profesional, pues también podría acudir. Quiere decir que completa el círculo de lo que sería el ámbito de las relaciones laborales. Entonces, los colegios profesionales lo que hacen es regular en la profesión, darle garantía para que también haya una calidad y también protege al cliente, a la empresa o al trabajador en caso de errores, porque es obligatorio tener un seguro de responsabilidad civil, que todo eso pasa por el colegio. Tiene otra ventaja que es muy importante y es la formación permanente. Estamos hablando ahora, veremos un poco por qué digo también esto, yo apunto, porque es que esta profesión, como todas, pero esta en particular, está en un ámbito que es
permanentemente de cambio, Entonces quiere decir que lo que yo, para que hagáis una idea, ya prácticamente no se compra ningún libro, porque comprar un libro es que cuando lo coja la semana siguiente ya no sabes si está actualizado o no está actualizado, porque la normativa en el ámbito laboral va a una velocidad que es absolutamente casi inasumible. Entonces la formación a través del colegio te garantiza que te llegan diariamente boletines, todo lo que sale publicado, cualquier noticia de gestión, a lo mejor de tesorería de la Seguridad Social, del Servicio Público de Empleo, del Instituto Nacional de Seguridad Social, que permanentemente van mandando actualizaciones diariamente, el colegio te las facilita. Nada más que con eso, uno tendría que colegiarse, porque si no te quedas, como quien dice, muy descolgado. Para que os hagáis una idea, aquí aporto algunos datos que yo creo que son ilustrativos. Lo voy a decir muy rápido, esto sí que lo tengo que leer, que serían, pues por ejemplo, que en España hay 22.000 profesionales graduados sociales, colegiados, que existen 43 colegios repartidos por las provincias de España, que los graduados sociales están presentes en más del 50% de los procedimientos que se ven en los juzgados de lo social. También en los tribunales superiores de justicia, que los graduados sociales gestionan en torno al 90% de las pymes en España. Es un control que se ve porque va en base al autorizado red, y de la tesorería nos dan esa información. Los graduados sociales, bueno, no sé si sabéis lo que son los autorizados red. Los autorizados red son los graduados sociales, también se pueden autorizar en red otras profesiones, pero en cualquier caso que tenemos la autorización para poder gestionar en el ámbito de la Tesorería General de la Seguridad Social, representando a la empresa y a los trabajadores. Bueno, también los grados sociales forman parte esencial de los departamentos de recursos humanos de las grandes corporaciones. Los grados sociales asumen la dirección cada vez más en la área de relaciones laborales y recursos humanos, porque el grado directamente focaliza esa profesión para esos departamentos. Los grados sociales forman parte de esos departamentos y, bueno, y en las facultades ya están incorporados en los departamentos de Derecho del Trabajo y Seguridad Social. También deciros que los graduados sociales realizan una actividad muy destacada en la gestión de prevención de riesgos laborales. Otro elemento que también se estudia en el grado, que después os podéis especializar en los distintos másteres, y que de alguna manera es muy importante para la gestión del día a día, porque la prevención es un pilar que tenemos que tener muy claro y observarlo de una manera muy importante, porque la salud del trabajador y la prevención de un accidente es capital. También los graduados sociales elaboramos auditorías sociolaborales, un ámbito que cada vez también está más demandado, porque las empresas necesitan certificaciones de que están haciendo bien las cosas, los compliance y todas estas cuestiones, y necesitan una auditoría sociolaboral. Y los graduados sociales son muy proactivos en el sistema de conciliación y mediación. La mediación y la conciliación en muchos de los conflictos son obligatorias por la Ley de Procedimiento Laboral. Y en cualquier caso, aunque no sean obligatorias, son muy necesarias. Solamente os apunto que, como todos sabéis, la justicia pues va muy lenta, y no solamente que vaya lenta, sino que se agudiza por la saturación y se agudiza por las recientes huelgas de los profesionales que la integran. Entonces, al final, realmente creo que actualmente yo estoy convencido que saber conciliar y saber mediar en un conflicto es lo más positivo que se puede aportar a una organización de cara a la gestión de conflictos. Y después los graduados sociales, por su papel de intermediación entre la empresa y la administración y los trabajadores, disponen de un destacado conocimiento de la empresa y sus necesidades. A ver, esto es una cuestión que es capital también, porque nosotros estamos en ese punto central entre todo lo que funciona alrededor de la empresa con relación al personal. Y no solamente en relación al personal, sino con relación a las administraciones públicas, como decía antes, Seguridad Social, Agencia Tributaria, Servicio de Empleo, en fin, Inspección de Trabajo, Juzgado de lo Social, que apuntan a las organizaciones porque son las destinatarias de toda esa legislación, y el grado social está en medio. Entonces, la capacitación que le aporta el grado, los distintos másteres y toda la formación que da el colegio, hablo desde el punto de vista de lo que yo represento, es lo que al final ayuda para que ese profesional en el día a día sepa manejarse en ese punto tan difícil de, digamos, de controlar, que está
es como el ojo del huracán del día a día, porque es la necesidad que tienen las organizaciones de consultar permanentemente al profesional qué hago con cada cosita que le plantea un trabajador, y simplemente, ya no entro en la administración, un trabajador, eso ocupa, bueno, muchísimo tiempo. Otro punto que yo quería destacaros es los nuevos retos de la empresa en relación al personal y sus colaboradores. Aquí simplemente para llamaros la atención, os destaco 4 puntos. Por ejemplo, el área de selección de personal. Claro, cada vez es más necesario que confluya la política de la empresa con el concepto de calidad de vida que tiene el empleado. O sea, porque es que esto realmente en los últimos tiempos ha evolucionado muchísimo. Yo ya tengo una edad y cuando yo empecé a trabajar, el concepto que había de trabajo de las personas que se integraban en una organización en nada tiene que ver con el concepto de las nuevas generaciones. Y eso tiene que estar muy claro para quien se dedica a la selección de personal. Por lo tanto, hay que estar especializado en selección de personal. En política retributiva, pues sí, porque ya no solamente, y va enlazado con lo anterior, las personas que se incorporan en una organización no solamente piensan en cuánto voy a percibir de salario. En muchos casos, los salarios ya tienen un gran componente de salario flexible, que va en función de objetivos. Entonces, tiene que haber ahí un componente también de motivación y tiene que haber un componente también de salario emocional, que no es solamente la cuantía económica, sino cómo estoy yo dentro de la organización, cómo me tratan en definitiva, qué posibilidades tengo de compatibilizar o de conciliar mi vida personal, familiar y profesional. ¿De acuerdo? Después, claro, eso va también enlazado en la gestión de personal. Tiene que haber un concepto nuevo de transparencia y de comunicación entre la organización y los colaboradores que se incorporan o los que ya están trabajando. El personal necesita conocer qué está pasando en la empresa, porque eso le da tranquilidad. Bueno, esa es una gestión muy especializada y que necesita de herramientas que permitan trasladar y comunicar al personal cuál es la cultura de la compañía, que venía en el punto siguiente, porque también va en función de la evaluación del desempeño del trabajador. O sea, aquí hay que tener en cuenta que ya una plantilla no se forma simplemente porque se ficha a 5, 10, 20 o 100 personas y a ver qué pasa. Eso ya, desde luego, y si no sirve, la ha hecho. O sea, eso ya en una organización, eso podríamos hablar de eso hace 20 o 30 años. Actualmente, eso sería el suicidio de la empresa, porque realmente estaría desperdiciando talento, no tendría realmente una recuperación de la formación que se le está dando al trabajador y realmente sería un saco roto económico y de todo tipo, que eso a la empresa, por desde luego, no le va a ir bien. Y después, como decía antes, apuntando lo que son las políticas de conciliación. Ahora mismo hay una política de conciliación a base de decretos y a base de normativa que se está dando, pero esa normativa no es tan fácil de aplicar, porque las organizaciones, digamos que no están adaptadas a estos cambios o estas novedades que están incorporándose de una manera bastante rápida. Y la misma estructura directiva de la empresa no acaba de ver cómo encajar todo esto. Entonces, necesita un profesional que vaya limando, que vaya, digamos, haciendo que esas piezas encajen. Primero porque es normativa y hay que cumplir. Y segundo, porque es necesario que la organización esté adaptada a los nuevos tiempos. Aquí, por ejemplo, os he planteado algunos paradigmas, ¿no? Es decir, la relación con la calidad de vida. El trabajo, ya como decía antes, no es solamente ganar un salario, ¿no? Por lo tanto, ¿qué busca un colaborador para desarrollar una larga vida en la organización? No sé si, en fin, no creo que esté descubriendo nada. El personal dura poco en las organizaciones en general, dura poco. ¿Por qué? Pues porque no se dan los requisitos que necesitan los trabajadores ya para poder sostener y, digamos, conciliar esa vida que llevan personal y familiar con ciertas políticas rígidas de las organizaciones, ¿no? Entonces dice, ¿qué pide un trabajador? Pues bueno, que las relaciones laborales ejerzan una influencia significativa. Entonces, es decir, tiene que haber un buen ambiente de trabajo y que me aporte cierto valor añadido a mi vida. Porque es que si no, resulta de que yo me voy a ver frustrado. O sea, el personal que se incorpora a las organizaciones ya tiene una cierta formación, si no bastante, incluso excesiva a veces, de lo que necesita para su puesto. Entonces, te tienen que dar
la empresa tiene que permitir que haya una formación más adaptada al puesto, desarrollar habilidades, que la creatividad de los trabajadores tengan su sitio. No se puede considerar ya al trabajador como una máquina que la arranco a las 9 de la mañana y la paro a las 3 de la tarde. Eso no puede ser. Hay que darle su espacio. El trabajador necesita sentirse parte de la organización, pero para eso tiene primero que la empresa acogerle y darle ese espacio para que tenga ese sentimiento de pertenencia. Bueno, y el trabajador necesita saber que está en una organización honesta. Esto va en relación a lo que antes hablaba de la comunicación. El trabajador tiene que saber que es una empresa que está, que es sostenible, que está en la línea de verde, ¿no? Digamos, de la actividad en general, ¿no? Las nuevas generaciones, pues, no quieren trabajar en organizaciones que no tengan esas sensibilidades. Y eso al final hará que haya una motivación del personal, ¿no? Aquí podría entrar en miles de cosas, pero no os quiero cansaros. Simplemente he hecho esos apuntes para que veáis todos los apartados, que son simplemente una muestra, ¿eh? Hay muchísimos más, pero para que os fijéis la necesidad de que haya una persona especializada en una organización en nuestro ámbito. Fijaros, esto muchas veces las empresas no lo ven. Siguen viendo digamos, al graduado social o al diplomado o al graduado, pues como alguien que va a venir a hacerle las nóminas. Bueno, pues eso, por favor, eso ya es que está muy atrás. O sea, la nómina es parte de la gestión de las relaciones laborales, pero es una parte que realmente se queda en un 20% de todo lo que hay que hacer en un mes. Porque hay que tocar todas estas cuestiones que ya van pasando de las relaciones laborales a los recursos humanos y viceversa. También el grado tiene una ventaja que para eso está hecho así, y es que toca esos dos ámbitos, las relaciones laborales y los recursos humanos. ¿Por qué? Porque no pueden estar de espaldas, tienen que conjugarse. Y aparte tiene que tener un buen nivel de formación jurídica, porque si no, podemos caer en la trampa de implementar medidas, digamos, de recursos humanos que no tengan una posibilidad viable jurídicamente. Entonces, todo eso son apartados que el grado y todos los másteres que se pueden hacer y más, porque nunca estaremos bien formados del todo, te da esa visión de conjunto, que es lo que realmente al final te permite trabajar. Fijaros con respecto a lo que es la formación jurídica. Fijaros, simplemente 4 datos. Desde el inicio de la 14ª legislatura, que es la que acaba de terminar, se han aprobado en España 140 iniciativas legislativas, 59 leyes, 80 decretos leyes y un decreto legislativo. Fijaros, eso, la barbaridad de regulación. El 57% de las leyes aprobadas en España en el año 22 deriva de directrices y decisiones europeas. Eso es otra. O sea, no podemos quedarnos solamente con la normativa nacional. Estamos hablando también de la autonómica, de la local, pero es que tenemos que mirar a Europa. Tenemos que estar formados en todo lo que son las directivas comunitarias que son ya, digamos, se van trasladando a la legislación española. Ha habido 20 reformas laborales en lo que llevamos de democracia, 20 reformas laborales. O sea, aquí lo que decía antes es que cogemos un libro de hace un año, bueno, de hace un mes, y mejor que yo ni lo abro. O sea, ni lo abro, no quiero verlo porque seguro que me voy a confundir. Bueno, a lo largo del año 21 se han firmado registrados 908 convenios colectivos, 685 que son de empresa y 223 de ámbito superior a la empresa. Y en cuanto a las nuevas unidades de negociación, se han firmado y registrado 187 convenios, siendo 173 ellos de empresa y 14 de ámbito superior. Después hay que tener en cuenta la normativa autonómica a la provincia y local. Esto podría asustar a cualquiera. También lo digo, lo estoy leyendo y digo, yo creo que en vez de animaros, lo que estoy es asustando al personal. Pero es todo lo contrario. Esto es una profesión totalmente apasionante, porque yo siempre lo digo cuando tengo oportunidad. Podrá gustar más o podrá gustar menos. Ahora, lo que sí os digo es que esto es tremendamente distraído, muy entretenido. Aquí no se aburre nadie. Y sobre todo te da una cierta pasión por la profesión porque realmente está viva. Yo diría que está súper viva. Pero yo particularmente, pues bueno, pues será por mi carácter, yo prefiero estar en un ámbito donde tenga esta dinámica que me hace estar cada día con ese punto, digamos, con los ojos abiertos, que no estar en una legislación que cambia cada 30 años, porque, vale, me la podré saber muy bien, pero sería tremendamente aburrido. Oye, yo respeto todo,
pero yo prefiero estar en un mundo dinámico y sobre todo que este ámbito te permite estar en el punto del día. O sea, es decir, no sé si habrá... Yo no conozco ninguna legislación que cambie cada 30 años y hasta el mismo Código Civil ha cambiado 2 o 3 veces ya en este año. Bueno, pero estaremos de acuerdo de que a nosotros no nos gana nadie, eso seguro. A Bueno, nosotros sí, no nos gana nadie. Sí. Bueno, y ya acabando, simplemente quería deciros que hay unos retos, por ejemplo, que actualmente que son tremendos, ¿no? Por ejemplo, el asentismo laboral, ¿no? Bueno, pues en una política de recursos humanos realmente tiene que prestar mucha atención al asentismo, porque el asentismo, digamos, es el termómetro de la política. Yo particularmente estoy convencido de esto, ¿eh? Esto es una opinión totalmente personal. Pero bueno, yo creo que a lo mejor Pepe podrá también comentar algo. Yo creo que cuando una empresa empieza a subir el asentismo de una manera alarmante es porque la política de recursos humanos está fallando. Es decir, faltarían muchas de estas cosas que antes he comentado. Sencillamente porque bueno, porque todos sabemos y somos conscientes de que cuando hay a lo mejor sensación de agobio, de estrés o de exceso de estrés, hay sensación de que no se me está haciendo caso, de que mis peticiones no se me tramitan, ya no digo que me las den, sino que ni siquiera se toman en cuenta, que me están presionando más de la cuenta, resulta que estoy en un departamento en el que no me... Al final voy cayendo, el nivel de actitud va cayendo y a veces el refugio del trabajador, ¿vale? Es el cogerse una baja laboral, en definitiva el absentismo o una excedencia. Al final estamos hablando de que si hay un nivel alto de absentismo o va creciendo, eso quiere decir que la política de recursos humanos no funciona bien. Yo por eso le he puesto que el absentismo sería un poco un termómetro de la política que se está llevando de recursos humanos. Y ya para terminar, simplemente una conclusión, y es que con esto quiero deciros que el graduado social formado en relaciones laborales y recursos humanos es la figura especializada para acometer la labor del profesional que lidere la estrategia de recursos humanos, la estructura organizativa y la gestión de las relaciones laborales, porque es con un alto conocimiento en la materia jurídico-laboral, haciendo que todo esté perfectamente integrado, lo que decía antes, y es sin duda la clave del éxito para las empresas modernas y que apuestan por un futuro viable. Insisto, para mí es inconcebible que una organización no tenga a una persona especializada en relaciones laborales y recursos humanos para que esa organización esté cohesionada. Y debe estar al mismo nivel de la dirección financiera y debe estar al mismo nivel de la dirección de marketing, porque sin esta visión de conjunto de las relaciones laborales y de recursos humanos, fallará el marketing y como consecuencia del fallo del marketing, que no se venderá, se fallará en la cuestión financiera. Entonces quiero decir que muchas veces se tiene, ya para terminar, se tiene un poco como denostado, como en segundo plano, el departamento de recursos humanos. Pues no, porque eso es la esencia del motor de la empresa. Es el que tiene que estar en primera línea para conseguir el resto de los objetivos de la organización. Y con esto termino y espero no haber sido muy pesado y que, bueno, y que algo de lo que haya dicho sirva y sea de interés. Así que muchas gracias. Pues sí, pues muchas gracias, Eduardo. La verdad que, bueno, yo personalmente ha sido muy interesante. Yo continuamente, por no mover la cabeza, te estaba como sintiendo, como diciendo, es verdad y más verdad, ¿no? O sea, que doy fe de todo lo que de todo lo que has dicho, de lo que y de lo que has manifestado, vaya. Bueno, pues si te parece, Julio, empiezo yo, ¿no? Y continúo un poco en la misma línea, ¿no? Que Eduardo venía. Genial, Pepe. Bueno, pues para los que estáis aquí presentes y los que si no veréis posteriormente el vídeo, bueno, pues yo ahora voy a explicar un poco lo que es mi parte personal, ¿no? De mi trabajo en el grupo Skype, ¿vale? Entonces, ahora voy a intentar decir un poco las cuestiones prácticas, ¿no? De todo lo que ha dicho Eduardo, pero para que veáis que es verdad y que así, y que en mi persona, pues, digamos, se materializa todo esto que a lo mejor Eduardo acaba de explicar. Voy a estar aquí. Aquí está esta, ¿lo veis? Perfectamente. Vale, bueno, pues yo aquí graduado social en el grupo Skype, los que ya me conocéis y no, pues me presento. Yo soy el manager jurídico laboral del grupo Skype, que lo forman las empresas como Tienda Animal, Kiwoko, Kibet, Clínica Animal, ¿no? Todo relacionado con el mundo de las mascotas.
Y bueno, pues aquí voy a poner un poco la idea, ¿no? A ver, primero, una empresa, una gran empresa, ¿no? Y ya no tiene que ser tan grande, sino ya en los inicios, cuando Tienda Animal empezó a crecer, que éramos unos 600 trabajadores, ahora somos ya más de 3.000. Cuando éramos 600, ya se buscó la figura del graduado social para que formase parte del Departamento de Recursos Humanos. Es decir, siempre hay que diferenciar como 3 roles importantes dentro de recursos humanos, ¿no? Y de lo que es de la parte más laboral. Uno es un perfil generalista, ¿vale? El perfil generalista puede ser diplomado en relaciones laborales o no, puede ser psicólogo, puede ser incluso economista, ¿no? Un perfil generalista. Luego tenemos un perfil más que también son graduados sociales, y yo lo he sido, del que lleva todo el tema de la nómina, ¿no? Que es lo que hablaba Eduardo. Y ya concretamente yo, en este caso, en los últimos años, pues ya lo que llevo más es la parte jurídica, ¿no? La parte dura de las relaciones laborales. Entonces, cualquier empresa que sea mediana empresa, que sea con bastante, digamos, trabajador, necesita un departamento profesional, necesita un graduado social en ese departamento. De hecho, en el propio grupo Skype dividimos lo que es el departamento legal del departamento legal laboral. Es decir, todo lo que sea laboral no lo lleva, digamos, el departamento legal. Legal solo lleva temas de mercantil, temas de reclamaciones civiles, temas de alquileres, temas de firma de contratos, y después cualquier tema laboral cae directamente, en este caso, en recursos humanos. Lo primero y fundamental en este caso es colegiarse. O sea, yo desde que estoy ejerciendo siempre he estado colegiado, siempre he estado en el Colegio de Abogados Sociales de Málaga y Melilla. Te dan apoyo, te dan formación, te dan una cosa que para mí es súper importante, que es compartir las opiniones con otros compañeros. O sea, es la posibilidad de tú llamar a un compañero, o grupos de WhatsApp que tenemos, o foros, o con la universidad, que tenemos distintos encuentros, y allí comparte distintas opiniones, y yo hago esto así, pues yo lo hago asado, pues yo, pues ten cuidado con esto. Eso para mí es lo que, de verdad que es lo más, o sea, parece que es lo más simple, pero lo que más eficaz es, ¿no? Después, resolver los problemas con las administraciones públicas, ¿no? El colegio también te apoya mucho y también tiene ese contacto, ¿no? Y ejerce esa medida de presión, ¿no? Oye, vamos, porque últimamente sabemos cómo están las administraciones públicas, la seguridad social, el SEPE, el IN, da igual la que toque, están todas igual, ¿no? Es casi imposible acceder, ¿no? Es como aquello, es un búnker y es muy complicado. Bueno, pues el colegio está ahí ayudando, recogiendo las consultas, teniendo reuniones con ellos para favorecer esa posibilidad de reunirte con ellos, de aclarar temas, dudas, criterios, etcétera. Quería comentar que el organigrama del tema laboral, ¿no? De una gran empresa, al final siempre termina por dividirse en dos. Por un lado sería el tema de la administración laboral, que son nóminas, contratos y seguros sociales, ¿no? Que eso sería más por todo el tema de payroll, ¿no? Y por otro, relaciones laborales. Últimamente, en algunos encuentros pues, que hemos tenido con empresas del retail, Mango, Inditex, Corte Inglés, en nuestro grupo Skype, siempre tienen a un departamento de relaciones laborales propio, autónomo e independiente, ¿no? Formado por graduados sociales, donde hacen un poco también esa labor de compliance que comentaba antes Eduardo, ¿no? Tenemos tanta legislación, ¿no? Decía un poco, ¿no, Eduardo? Nuestro anterior compañero, que hay una diarrea legislativa, ¿no? Porque es que esto es continuamente nuevos reales decretos y nuevos decretos y tal y tal. Entonces, tiene que haber una persona especializada en eso, porque si no está en el día a día, siguiendo en las bases de datos y siguiendo y en la formación continua, no eres capaz de asesorar bien a tu empresa. Y donde digo, después digo Diego. Entonces tienes que saber que donde antes usaba un contrato, ahora no se usa. Donde antes podía despedir a alguien estando de baja médica, ahora hay que tener cuidado. Donde antes registro jornada de una manera, ahora hay que tener cuidado que es de otra. El tema de los planes de igualdad, etcétera, etcétera. Luego, otra gran parte de mi trabajo también está en todo el tema de la celebración de conciliaciones, ¿no? Las conciliaciones, como bueno, no lo sabéis, lo veréis en el máster, dentro del procedimiento laboral, antes de presentar una demanda en el juzgado de lo social, hay que presentar un intento de conciliación, es obligatorio, ¿no? Un CERCLA o un CEMAC, ¿no? En otras provincias se llama SMAC, UMAC, viene a ser lo mismo, ¿no? El intento previo en vía administrativa. Hay que saber conciliar, hay que saber resolver esos conflictos, ¿no? Porque si no tienes, digamos, ese don de palabra, esa forma, ¿hasta dónde puedo llegar? Es decir, con lo que yo tengo, con este
tema jurídico que yo tengo en mi mano, hasta dónde puedo negociar. Es importante estar profesionalizado. Yo le pregunto al abogado mío de la empresa, oye, tenemos este despido, ¿qué hago? Ya te digo que él no tiene idea, porque o está especializado en laboral y llevas el tema laboral, pero si nunca lo has tomado, pues no sabrás ni calcularte la indemnización por despido improcedente. Representación ante el orden social. Bueno, pues yo en este caso también celebro los juicios, ¿no? Al estar colegiado, o colegiado como ejerciente de empresa, también celebro todos los juicios que se pueden dar. Es verdad que por el volumen que tenemos, pues no celebro todos, ni haría tiempo material. Entonces tenemos gran parte externalizado, pero bueno, los que suelen ser por Málaga y los que suelen ser por la zona o algunos, si coincide en Madrid y demás, pues también los celebro yo. Después había también en la presentación de Eduardo, ¿no? El tema de prevención de riesgos laborales. También tenemos mucha relación, ¿no? También suele estar muy vinculado, ¿no? El tema de la prevención de riesgos laborales, ¿no? En la carrera se estudia, hay una asignatura, un par de ellas, con el mundo de las relaciones laborales. Yo también estudié como formación previa prevención de riesgos laborales, porque luego está muy asimilada muy esto a las evaluaciones de riesgo, a los planes de emergencia, a las sanciones que se pueden aplicar, a los accidentes de trabajo que también están relacionadas con las sanciones de inspección de trabajo, etcétera, etcétera. ¿Y qué otra materia doy? Bueno, pues como el graduado social tiene tanta materia y eso luego hay que llevar a la práctica, es muy importante una formación interna, ¿no? A nivel de compañía. Entonces, pues se imparte formación laboral tanto en el departamento de operaciones como en el departamento de selección de personal, ¿no? Semestralmente hacemos una actualización de la norma a las compañeras de selección, ¿no? Pues, explicándole un poco en general pues, los tipos de contratos que han salido, ¿no? Pues para que sepas que, por ejemplo, si tienes que sustituir a una persona de vacaciones, si tienes que sustituir a una persona de baja médica, si hay una excedencia, etcétera, etcétera, para que ellas que son la primera voz, la primera persona que se pone en contacto con el candidato, sepan explicarle bien lo que le están, entre comillas, vendiendo. Te estoy vendiendo un contrato de tanta duración porque vas a sustituir a una persona, porque vas a hacer unas vacaciones. No le puedes decir a alguien que va a sustituir unas vacaciones un contrato indefinido. O a una persona que se va de excedencia, dependiendo de la excedencia, tiene reserva el puesto de trabajo o no. Por lo tanto, dependiendo, habrá que hacer o un contrato de indefinidad o a lo mejor puedes hacer otro. En fin, habrá que ir viéndolo. Entonces es muy importante que el Departamento de Selección de Personal tenga claro eso. O los contratos eventuales por circunstancias de la producción que vimos que salieron en la última reforma, bueno, pues hay unos que se pueden usar 90 días, ¿no? Pues hay que ver qué días son los que podemos usar eso. Tuvimos que dar una formación para decir, los contratos eventuales, previsibles e imprevisibles, estos solo se pueden utilizar en esta época del año, para que no nos pasemos de los 90 días. Entonces, todo esto tiene que haber una, digamos, tenemos que estar todos en la misma cuerda, ¿no? En el mismo hilo, tenemos que estar todos conectados para que no, porque luego nos encontramos con que le hemos dicho que es una interinidad y era un indefinido y es una interinidad. Le ha dicho que le iba a pagar un salario, pero el convenio dice otro. Entonces los convenios cambian continuamente. Entonces hay que saber interpretar un poco el convenio, etcétera, etcétera. Es verdad que no entramos al detalle, pero una formación continua y una formación básica sí que impartimos al Departamento de Selección de Personal. Y ya al Departamento de Operaciones, ahí sí que entramos ya más adentro. Es decir, en el equipo de operaciones del Grupo Escape hay alrededor de 50 o 60 personas que resuelven guardas legales, excedencias, hacen despidos, reciben visitas de la inspección de trabajo, tienen constante relación con la RLT, con los representantes legales de los trabajadores, si le pueden dar más horas, menos horas. O sea, la casuística de cosas es tremenda. Entonces, bueno, pues de alguna manera damos esta formación a operaciones para que sean el primer filtro de todas esas consultas y puedan, digamos, también ser más autónomos, ¿no? Luego, ¿qué más hacemos en el departamento? Pues elaboración de escritos, anexo al contrato, protocolo y procedimientos internos. Cada vez que hay un procedimiento, un protocolo, tenemos que revisarlo para ver si están cumpliendo las normas, los descansos, para ver si hay discriminación, si se está... En fin, hay que revisar todo continuamente. La participación en los planes de igualdad. Actualmente estamos negociando el segundo plan de igualdad de Equivoco. El de tienda animal lo firmamos el año pasado. Ahora estamos con el de Equivoco. Y ahí que hay dentro, pues el protocolo de acoso y la auditoría retributiva a grandes rasgos. El protocolo de acoso ahora le hemos tenido que dar una vuelta con la ley del informante, que nos afecta por el canal de denuncia. Entonces,
tenemos que estar al día de ese tema, porque claro, hemos tenido que convocar a la comisión de seguimiento de tienda animal para informar de esto y poder explicarle que hay que hacer una pequeña modificación en el procedimiento. La auditoría retributiva, hay que entender bien los conceptos salariales y demás para poder llevar a cabo este plan de igualdad. Y ya por cerrar un poco la participación, pues bueno, durante la pandemia, pues creo que fuimos otra de las grandes profesiones que estuvieron ahí al pie del cañón, ¿no? Pues es verdad que en la sanidad no podemos compararnos con la sanidad, pero en el nivel laboral, desde luego que fuimos los grandes defensores y estuvimos ahí con todos los ERTE, desempleo, medidas de flexibilidad, vacaciones, o sea, gestionamos durante los 2 años de la pandemia con los continuos reales decretos que salían, etcétera, etcétera, y esa interpretación también ayudó el colegio, ¿no? Recuerdo el colegio porque continuamente estábamos llamándonos con formación cuando salió la reforma laboral. Creo que era en enero, ¿no, Eduardo? Creo que salió en diciembre y el 4 de se enero... publicó, sí, y bueno, yo creo que en el mismo mes de enero hicimos una jornada, si no recuerdo El mal. 4 o el 5, antes Sí, de sí. Reyes, creo recordar que ya Sí, teníamos a 2 grandes profesores, a 2 grandes compañeros que ya nos estaban dando una formación de la reforma laboral y del alcance que tenía y de cómo nos afectaba, ¿no? Entonces, claro, esa tranquilidad que tenemos, ¿no? Y que nos da el colegio de cómo interpretar normas, esa tranquilidad no está pagada. O sea, eso cuando lo ves, pues se agradece también, ¿no? Entonces, bueno, he acelerado un poco el ritmo porque ya veo un poco la hora, pero bueno, por cerrar, simplemente pues decir que la figura del graduado social cada vez va teniendo más relevancia en el mundo de los recursos humanos, que los recursos humanos siempre tienen que tener a un especialista en la materia laboral porque, como veis, es nuestro día a día en cualquier empresa. Así que bueno, Julio, si quieres ya... Muchísimas gracias, José, muchísimas gracias, Eduardo. Interesantísima webinar. Si los presentes que tienen alguna consulta, alguna duda, yo me reservaré alguna personal que tengo, pero si tienen aquí, me la reservaré para el final, no para mí. Y si quieren participar, tienen alguna duda, alguna consulta, pueden hacerla en este momento. No, duda ninguna, solamente pues eran cosas que más o menos yo ya tenía en la cabeza, porque aunque no ejerza, pues estoy en contacto, voy a seminarios, incluso recientemente a través del Colegio de Graduados Sociales de Sevilla, pues he hecho el curso de nóminas, pues que me ha servido como una auténtica actualización y bueno, creo que el Colegio de Sevilla, no sé si el de Málaga lo tiene una cosa que se llama como para el tema judicial y luego tiene un curso de iniciación a la profesión que para entendernos sería como una especie de máster interno del propio colegio. No es un máster porque no lo da la universidad, sino que lo da el colegio. Pero bueno, que es lo mismo y además comentar, supongo que en Málaga pasa lo mismo, aunque a nosotros ya nos coja un poco de lejos, que también permite la figura del precolegiado, ¿no? Y en Málaga tenemos las mismas 3 cosas que acabas de decir, Daniel, pues lo tenemos. Tenemos el precolegiado, tenemos lo que llamamos aula práctica, que se viene dando desde el año 2009, donde cada año se hacen prácticas para los que están el último curso del grado y para los que están terminando. Y también tenemos el servicio de orientación, desde el año 2009 también, que lo pusimos en marcha. El orientación sociolaboral, porque se está luchando para que también entremos dentro de lo que se llama justicia gratuita, pero que... Bueno, eso claro, es un paso que nosotros dimos, yo te puedo contar, porque eso se inició en Málaga, pusimos en marcha un sistema para en el año 2009, pues bueno, pues por la crisis tan brutal que hubo en el 2008, 2009, etcétera, y había pues era un poco como la pandemia, ¿vale? Del COVID, pero económica, y entonces veíamos que era una necesidad que había que cubrir, dar una respuesta rápida, una especie de urgencia, ¿vale?, a todos los problemas que había en los trabajadores y las pymes. Yo antes de estar en Málaga estaba en Barcelona y estuve algún tiempo asociado al Colegio de Barcelona. Genial. Yo quería preguntar un par de cosas rápidamente. Bueno, muchas gracias a los dos. Y
además que Pepe ha sido mi profesor en el máster Sí, bueno. de gestión laboral. Y quería preguntar dos cosas. Por un lado, ¿cuántos años hace que haya tanta dispersión normativa a nivel laboral? O sea, ¿cuánto afecta a la seguridad jurídica eso y al tejido laboral? Entonces, que haya continuamente una maquinaria de legislación laboral sin parar. Eso por un lado. Y segundo lugar, si al final la mediación va a tener impulso en España o no sé si es por nuestro carácter, por la forma del país, es más complicado que alcancemos a los países anglosajones, no lo sé. Bueno, pues si quieres te contesto yo a la primera un poco. Vale. Mira, ahora mismo el tema de la inseguridad jurídica es tremenda. O sea, ahora mismo hace algo y como hay, en fin, el tema político, el tema de los continuos, pues claro, va a despedir a alguien, tienes que tener cuidado con el tema de la baja médica, porque ahora que si es nulo, que si no es nulo. Ahora con la indemnización disuasoria, que si despide a alguien con no sé qué, que ahora yo te digo que en los últimos meses pues ya es habitual que venga la indemnización disuasoria y te piden 30.000 o 40.000 euros. Claro, cuando tú estás en una provincia que tienes controlado los juzgados de tu provincia no hay problema, pero cuando estás a nivel nacional, pues aquí ya está servido la duda, ¿no? Porque claro, más o menos, pues te viene un juzgado de Badajoz, Cuenca, Barcelona, Vigo. Entonces, claro, todas las demandas ya vienen con la indemnización disuasoria, con los daños morales, con tal. Entonces, claro, la inseguridad jurídica ahora mismo es tremenda. Ahora mismo, para mí es tremenda, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo afecta eso? Pues muchas veces afecta en el coste, ¿no? Porque, claro, muchas veces daña más el coste de un titular en prensa, decir, pues como salen, ¿no? Mercadona despide a una embarazada, no sé cuánto, daña mucho más el coste que al final, ¿cómo le diría? No hacen nada y dejar la cosa como está. Es decir, ante el miedo de lo que pueda pasar, pues muchas veces las empresas están optando por no hacerlo, por ese miedo, ¿no? Porque, claro, que sí, que no lo tienes claro, ¿qué hago? Pues no haces nada. Porque para hacerlo y que después te llegue una demanda de nulidad, tal, salvo que lo tengas súper claro, pues la verdad que eso a mí personalmente me afecta en el día a día, donde antes tomaba medidas, ahora sale una sentencia, por ejemplo, que salió el otro día, ¿no? Baleares, ¿no? El TSJ de Baleares que ha dicho que hay que abrir como un expediente de contradictorio ahora a todos los trabajadores. O sea, pues entonces en Baleares, ¿qué he hecho? Pues en Baleares, cuando vamos a hacer un despido, aunque no es necesario porque la norma no te recoge ni es sindical ni nada, pues estamos dándole un plazo de audiencia. ¿Qué me está costando? 3 días de suspensión de empleo que no de sueldo. Oiga usted, que le vamos a abrir un expediente, vaya a su casa 3 días, ya me está costando 3 días y después hacer el despido y después no sé qué. ¿Por qué? Porque sé que allí, como vaya, el TSJ ya ha dicho lo contrario. Hablas con los jueces, los que tal, y al final te dicen los jueces, yo para qué voy a decir lo contrario si después está el TSJ que me va a decir que no. ¿A ti te gusta trabajar doble? Me acuerdo que dijo una vez un juez. ¿A ti te gusta trabajar doble? Para mí tampoco. Entonces, si mi TSJ ha dicho ya eso, ¿yo qué quieres que diga? Que no, para que suba el TSJ y después me lo tome y tenga que volver a hacerlo. Oye, pues no. Entonces, ya te digo que la inseguridad jurídica ahora mismo está servida. Y bueno, yo pues al hilo de lo que está diciendo Pepe, yo podría añadir con respecto a la mediación, que bueno, la mediación es un poco un anhelo más que una realidad, que ya lleva mucho tiempo queriendo abrirse paso, pero hay mucha resistencia incluso por los propios profesionales. Eso yo estoy harto de decirlo. O sea, los mismos profesionales no nos creemos. Yo sí me lo creo, porque yo sí, yo puedo decir que soy, bueno, yo creo que casi todos los grados sociales tenemos esa cultura de la mediación, ¿verdad, Pepe? Yo creo que eso es una cosa bastante nuestra. Pero en general no hay conocimiento exacto de para qué sirve la mediación. O sea, falta cultura mediadora del sistema, no se conoce el sistema. Yo hice un trabajo hace ya como 4 o 5 años, si no más, sobre mediación, que fue un trabajo de investigación. Hice bueno, no era una encuesta porque no llegó a tantas personas, pero un sondeo, y me di cuenta de que no se conoce ni siquiera entre los profesionales. No se le hace caso, no se conoce la herramienta. Y entonces eso es un problema, porque si por un lado la administración no invierte en unos sistemas fáciles de acceder, que sean mediadores realmente, no estoy hablando de conciliación obligatoria porque el procedimiento te lo pida, ¿no? También hay mediaciones que son obligatorias, pero me refiero como herramienta para usar tanto administrativamente como intrajudicialmente.
porque la mediación hay que utilizarla siempre. Y yo digo que además, no es que yo lo diga, sino que además esto es una cosa que no es que lo diga yo, es una cosa que todo el mundo sabe que en este ambiente es muy necesario también la mediación preventiva. Es decir, en una organización tiene que haber una visión clara de cómo puedo evitar conflictos. Y si veo que hay un pequeño problema, ese pequeño problema, para que no desemboque en un procedimiento judicial, como decía Pepe, y te cree digamos, ese cuello de botella, ¿qué hago con ese problema? El problema ya cuando lo tienen manifestado y ya las partes están enfrentadas, es muy difícil que haya una resolución mediada. ¿Por qué? Porque las mismas partes no tienen el concepto de que se pueda arreglar cediendo. Es que quieren que haya un juez que ponga una sentencia. Entonces, claro, tú decías antes, Manuel, a nivel anglosajón, es que el concepto es distinto. A nivel anglosajón están acostumbrados a mediar. Lo que no ve es que tengan que ir a juicio. Porque eso sería la última instancia para un anglosajón. Es decir, ir a juicio. O sea, ¿qué tiene que pasar para que yo vaya a juicio, no? Aquí al contrario. Aquí al contrario. Es que yo quiero ir a juicio. Pero bueno, vamos a ver. No te estoy ofreciendo una manera de resolverlo. Pues no. Falta cultura, falta inversión por la administración y falta convencimiento por los profesionales. Fíjate que 3 cosas, ¿eh? Eso lo que significa es que está todavía el camino por empezar. Pero es que además es un camino que es urgente recorrerlo, porque los atascos en los juzgados es insoportable. Y eso supone que hay una crisis manifiesta del sistema judicial. Entonces, una de dos, o se invierte en que haya un servicio de justicia, administración de justicia, ágil, moderno y eficaz, que un procedimiento de despido no se puede ya señalar para el año 25. Es que eso está fuera de toda lógica. O bien se invierte en mediación, a lo mejor habría que hacer un poco de una cosa y de otra, para que el usuario del sistema del servicio jurídico, quiere decir de la administración de justicia, el usuario tenga un cauce que le permita de una manera lógica y sensata acometer su conflicto y pueda tener una resolución en un plazo razonable. Muchas gracias, los dos. Nada. Muchísimas gracias. La verdad, una webinar súper interesante. Nos quedan algunas ideas, ¿no? Claras que me gustaría resaltar, ¿no? Sobre la importancia, ¿no? Ya lo vimos en el COVID, qué importante es tener un departamento de recursos humanos que te gestione una circunstancia de tal gravedad y de tal rapidez que como si no eres una empresa que tiene esa visión de los recursos humanos que es tan necesaria, te adaptas a una circunstancia como esa, desde un punto de vista tanto de la gestión de los propios recursos humanos como de la gestión del propio trabajo, ¿no? Tener a todos los trabajadores de repente, de un día para otro, trabajando desde casa sin posibilidad de moverse. Y nos comenta Eduardo que aún parece que es necesario todavía por parte de la empresa comprender el valor que aporta el graduado social y que va, por supuesto, mucho más allá de simplemente gestiones administrativas, a nivel de formación, de adaptación de la empresa a los posibles cambios del entorno e incluso una cuestión que de no ser llevada correctamente puede llevar incluso a la quiebra de la empresa, ¿no? Esta gestión adecuada y de ahí la importancia que tiene el graduado social. ¿Qué le faltaría entonces? Porque ya después de ese ejemplo, después de la tormenta legislativa que hace que exista esa inseguridad jurídica que hace tan necesario para no cometer un error que nos pudiera acarrear a empresas grandes costes, además. ¿Qué más le haría falta a la empresa española para ser consciente y darse cuenta de esto? Porque parece que la empresa grande, ¿verdad, José? Lo comentaba, empresas de retail tienen muy claro que esto debe gestionarse de esta forma profesional y a través de graduados sociales. Sí,
Sí, sí, o sea, yo no conozco, o sea, grandes ya empresas con un volumen. Es verdad que hay que buscar un poco siempre ese punto intermedio, ¿no? Entre el coste que te supone tener internalizado un graduado social y la asesoría externa, pero obviamente una asesoría también está formada por graduados sociales que te dan los mismos, digamos, que te dan las mismas funciones y el mismo acompañamiento, asesoramiento que el que te lo pueda internalizar. Ya no es cuestión de costes, que te sale más rentable si ya tenerlo dentro o tenerlo fuera. A partir, eso lo marca el número de trabajadores. Obviamente la empresa, tú puedes ser una empresa que facture 5 millones, pero que si tiene a 50 personas, pues no te merece tener internalizado un graduado social. Pero en cambio, si ya tiene muchos trabajadores, ¿no? Y ya pues ya hablamos ya de 500, 600 y 700 personas, ahí sin duda es recomendable, pues no por nada, sino por la agilidad. La agilidad de tener en tu empresa, y aparte que como mira el graduado social de empresa, a su empresa no te lo mira la asesoría, también es verdad, ¿no? Porque al final el tiempo, la dedicación, no es lo mismo el que te da una asesoría externa que el que te da. Yo trabajo 5 años en despacho y llevo 5 años aquí, entonces es distinto, ¿no? El trato. Pero bueno, ahí básicamente esa es la diferencia. Y tener un departamento con el graduado social, pues te da la tranquilidad de saber que todo lo está haciendo bien, porque hay cada cuestión o cosas, ¿no? Por decirlo así más, que quieren hacer, que cuando te llega a ti dice, pero bueno, ¿cómo vais a hacer eso? Eso no puede ser. No, que van a llamar al trabajador estando de baja amiga. Digo, pero que no podéis llamar a nadie, ni podéis pedirle la llave, que no, que eso no se puede hacer. No, que la inspector está allí, que no le van a, pero ¿cómo no le vaya a dar? O sea, y eso el graduado social, en cuanto llega, tiene que ir frenando y filtrando esas cosas para evitar luego las sanciones. Porque al final esto es como todo, cosas mal que haces, cosas que te sancionan. Entonces, al final es coste. Claro, es coste para la empresa. Pero si Sí, es pequeña la empresa, igual, ¿no? Yo creo que justo lo que dice Pepe, al final es la especialización. O sea, hay una carrera que está hecho para eso. Entonces, es que O además el sea, no hay propio una título te lo está especialización de diciendo, ¿no? civil o de mercantil, hay una especialización de laboral, porque Claro. es otro mundo, Claro. la casuística es tan grande que requiere de esa especialización. Hay que llamar del a... concepto global, ¿eh? De la visión global, que muchas veces no se tiene en cuenta. Es decir, lo que hablábamos antes, todas las materias que se tocan en recursos humanos, en relaciones laborales y recursos humanos, es que no te sobra nada y tienes que tocarlas todas, porque si no te falta, el foco ya va un poco, ¿sabes qué quiero decir? No ilumina todo el ámbito, entonces ya tienes problemas. esta reflexión para todas las empresas, como mínimo acudir a su colegio de graduados sociales a informarse de los servicios y valorar la necesidad de que seguro y los beneficios que, tal y como nos han contado, son muchísimos de tener un graduado social en empresa. Y por supuesto, para aquellos que están interesados en pertenecer a ese mundo que desempeña esa labor profesional tan importante, igual, desde antes incluso de poder colegiarse, ya se pueden precolegiar y que vayan y acudan tanto como fecha máxima antes de colegiarse, en el momento de la precolegiación. ¿En qué momento podrían ellos hacer eso? ¿Desde que están inscritos a un grado? La precolegiación, Sí, bueno, sí, bueno, ya a partir de tercero ya te puedes precolegiar. pues como tarea pendiente de todos los alumnos de tercero, la precolegiación, y así Sí. ya están en el buen camino y dando importancia a la especialización, que hay mucho área que abarcar dentro de los recursos humanos y las relaciones laborales. Pues muchísimas gracias, súper interesante la webinar. Si no hay más cuestiones, nos despedimos aquí. Y a todos los que nos vean en diferido, igualmente gracias por vernos y pueden dejar sus comentarios tanto en LinkedIn como por redes sociales. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego, Hasta muchas luego. gracias. Gracias.